días. Buenos días. Hoy vamos a hacer una revisión de estos ejercicios para simétrica con algunos ejercicios, unos nuevos y unos repetidos para consolidar esto. Vamos a ver quién está por ahí, no hay nadie. Bueno, de todos modos, la idea es revisar este ejercicio, a consolidar los datos y si alguien tiene alguna pregunta, pues me la hace. Hacer una presentación aquí más. Bien, en este ejercicio, ¿verdad? Nosotros tenemos un generador aquí con su reactancia, una reactancia de línea, otro 0.25. Tenemos un transformador, aquí se va a producir un cortocircuito, aquí está la reactancia y la reactancia de un motor. ¿Okay? Fíjense que como el cortocircuito es aquí, es importante conocer cuál es el voltaje antes de la falla. Ese dato, si lo dan, ok, y si no, hay que calcularlo. Entonces dice un sistema compuesto por un generador que está entregando una corriente de IG 0.5 por unidad con un factor de 0.8 atrasado. Este alimenta una línea con esta reactancia J025, que es esta, ¿no? Y tiene un transformador con la reactancia 0.15, que es este transformador que está aquí. Este último alimenta una línea con una reactancia 0.15, ya lo habíamos dicho, y finalmente un motor con una reactancia 0.04 por micro. Esa es la reactancia del motor. Y esto que está aquí representa la tensión subtransitoria dentro del motor. Esta tensión subtransitoria va a aparecer cuando se genere el cortocircuito. Al igual que en este caso, el generador, que está pintado con la subtransitoria, pero esta tensión subtransitoria solamente aparece cuando ocurre el cortocircuito. Eso por unos instantes. Y una cosa importante en este ejercicio es que tenemos la corriente I sub G, y si la corriente que circula por aquí. Si nosotros no tenemos ese dato, ese es el dato más importante y el dato que primero se busca en el ejercicio. Lo primero que uno tiene que hacer en el ejercicio es buscar cuánto vale la corriente que está circulando en la red en el momento antes de la falla. Porque según la teoría que explicamos anteriormente, esa corriente que está colocándose ahí será válida para ese momento y para unos microsegundos después, suficiente para hacer los cálculos respectivos. Bien. Dado que empezamos aquí a hacer el ejercicio, lo primero que vamos a calcular es la tensión E sub G segunda. Por facilidad del ejercicio, pues, como ya tenemos la corriente I sub G, nos ahorramos ese paso, ¿no? Tenemos la corriente, porque aquí está la corriente 0.5 con este factor de potencia, y con estos dos datos calculo la corriente completa, pues, con todos sus detallitos, es decir, con la parte real y la parte imaginaria. Entonces hago una malla, que es esta malla que está aquí, cierro aquí, cierro aquí. Esta mallita la hago, ¿verdad? Despejando el sub G segunda, que es la tensión, que es la tensión interna subtransitoria de generador que a mí me interesa buscar. Tengo esto, tengo toda esta reactancia, tengo la corriente que circula por aquí y tengo el voltaje. Entonces simplemente hago esta mallita, muy simple. Despejo y me da el sub G, este valor, 1066 con 3876. Que está bastante sencillo. Aquí lo que quizás sea un poquito detallado es abrir esto, porque esto está solamente 0.5 por unidad, pero aquí está el factor de potencia. Al tener factor de potencia, yo puedo calcular cuál es la parte real imaginaria de la corriente. Luego que tengo la tensión subtransitoria perdón, del generador, entonces yo necesito calcular, ¿verdad?, lo mismo de este lado. Pero claro, yo teniendo
esta tensión y todas estas impedancias y la corriente que está circulando, pues simplemente yo paso una malla grande aquí, ¿verdad? Aquí está el sub G y aquí están todos los detalles, todas las impedancias, 0.18, 0.15, todas estas impedancias completas. Y entonces, perdón, en sub G no, eso ya está calculado, es aquí abajo, aquí. Hago esta mallita aquí, perdón, que es menos BF, que es este, más esta impedancia, más esta, esta mallita, porque esto ya lo habíamos calculado. Simplemente voy a hacer esta mallita aquí pequeña, ¿ok? Y con esa mallita pequeña calculo el sub M, ya que yo tengo todos los datos. Voltaje de la falla, tengo la corriente y las impedancias. Una manera de descripción sencilla aquí. Y de esa manera yo calculo el sub M, que me da 0.95, 82.52 con 4.99. Luego agarro, si ustedes se paran aquí, voy a hacer un dibujo donde yo corto esta señal y hago un corto, porque aquí es donde va a haber corto, ¿ok? Que sería entonces este dibujo que está aquí. En ese dibujo, al hacer el corto aquí, estoy colocando aquí la tensión subtransitoria generador y las reactancias que él tiene antes del corto, que es donde está. Este es el transformador, la línea y esta es la reactancia interna de este generador. Y en este punto, este es el corto. Entonces, este IFG segunda viene a representar la contribución a esta corriente de cortocircuito del generador. Porque sabemos que la corriente de falla será la sumatoria de la contribución del generador más la contribución del motor. Entonces, del lado izquierdo primero hacemos esta contribución del generador, ¿verdad? Tensión y de resistencia, bueno, simplemente la ley de Ohm, calculo la tensión subtransitoria del generador, es decir, la contribución que el generador entrega a la falla. Hago lo mismo del otro lado. Esta raya que está aquí es esta misma raya que está aquí. Solo que esta raya viene siendo del lado derecho, es decir, la parte del motor. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay un cortocircuito, en estos casos, aunque el motor no está recibiendo tensión porque se colocó un cortocircuito, la inercia interna del rotor hace que el rotor siga dando vueltas por un rato, ¿verdad? Él se va frenando. Pero mientras él está dando vueltas, él está generando una tensión. Y por lo tanto, como hay una impedancia aquí, la de la línea más la tensión de la línea aquí de su máquina, perdón, me da una IM. ¿Esa IM quién es? IM es la contribución al cortocircuito que está dando el motor. ¿Okay? Entonces, esas dos corrientes, esta y esta, se suman, ¿verdad? Sumando las contribuciones del generador y la del motor, y me da la I de falla. Este viene siendo la I de falla. Fíjense que aquí está la suma de los dos y me da este resultado. Entonces, ese resultado viene siendo el cálculo de la corriente del cortocircuito utilizando el método de las tensiones internas de la máquina. Recuerden que en el examen lo más seguro es que se pida que haga en los dos casos, la corriente interna de las máquinas y el otro caso que es por el método de Thevenin, que es el que vamos a hacer ahorita. En el método de Thevenin es muy simple, simplemente yo hago el mismo dibujo que al principio, ¿verdad? Este mismo dibujo, ¿verdad? Pero las fuentes de tensión, tanto del motor como del generador, se van a cortocircuitar, ¿verdad? Porque estamos usando el método de Thevenin. Entonces, ¿se acuerdan del método de Thevenin? Yo agarro las fuentes de tensión y las cortocircuito y las fuentes de corriente se abren. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bien. Entonces, aquí tenemos el dibujo, ¿verdad? De la parte del motor. Y aquí está eso mismo, pero sin las tensiones. Aquí están estas dos reactancias que están aquí, que son estas dos reactancias que están aquí con estos cortocircuitados. Y de este lado es este mismo dibujo cortocircuitando la fuente de el generador. Entonces las reactancias de este lado son las reactancias del generador y las reactancias de este lado son las reactancias del motor. Como sumo, todo esto que está aquí me da esta y lo de este lado me da esta. Yo tengo dos impedancias en paralelo. Hago el paralelo y eso que me está dando ahí viene siendo Z Thevenin. Es decir, la impedancia que se ve desde el cortocircuito. Eso es eso.
Y la corriente falla simplemente es el voltaje antes de la falla fue aquí, ¿verdad? Justo aquí fue la falla. Y ese dato me lo dieron. Recuerden que si ese dato no lo dan, ese dato es bueno calcularlo antes de llegar a esta parte. Aunque se pase después, no importa. Pero normalmente se hace antes, si no le dan ese dato. Y ese voltaje ante la falla dividido entre la Z Thevenin, que ya lo calculé, me da la corriente de falla. Fíjense los resultados, 670 con menos 49.6 y aquí da 670 con menos 53. Ahí debería estar un poquito más cercano al resultado. Este resultado de Thevenin es más preciso que el otro. El otro porque tiene más cálculos, puedo ver un numerito por aquí, un numerito por allá que cambie, pero estos resultados deben ser muy parecidos. Aquí por el Thevenin es más preciso porque hay menos operaciones matemáticas. Tomo, cuando haga su examen, dependiente de que los resultados sean parecidos, porque si son muy diferentes, pues está malo. Así de una. Bien, veamos este otro ejercicio. Este ejercicio dice un generador, que es este que está aquí, ¿ya? Está alimentado a través de un transformador y a un motor sincrónico que es este que está aquí. Todo trabaja bajo la misma masa y la resistencia sustransitoria del generador y el motor tiene una impedancia J035. ¿Okay? De los valores de la reactancia del motor y generador. Y la reactancia de fuga, esto es un transformador aquí y una reactancia de fuga de 0.10 por unidad. Se genera una falla trifásica a través de los terminales del motor. Es decir, aquí está el motor y se puso un cortocircuito trifásico aquí. Y se produce una corriente 0.1 por unidad y la corriente de salida la corriente de salida es el 1%, la salida con un factor de potencia de 0.8 en adelante. Perfecto. Metiendo los valores de la corriente de cortocircuito. En adelante, perfecto. Entonces, hay que usar los voltajes internos de la máquina para calcular las corrientes de falla. Y el método de Thevenin. Okay. Pues siempre piden los dos métodos. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo primero que voy a hacer es una malla del lado del generador. Esta malla que está aquí. Yo tengo la tensión, tengo la corriente y tengo la impedancia. ¿Ok? Eso me va a dar el sub G. Y la tensión subtransitoria de este lado. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está el cálculo. Aquí está la corriente y la impedancia entre el voltaje que había ahí. ¿Ok? Y en el motor se hace exactamente lo mismo. Ya tengo la M, que es la que voy a buscar, la impedancia, la corriente, porque esta corriente que está circulando aquí es la misma, unos segundos antes, unos segundos después, y calculo, ¿verdad?, la tensión subtransitoria del motor. Bien. Ya que tengo esta tensión subtransitoria del motor y la tensión subtransitoria del generador, hago el dibujo con el corto y sé que la corriente de falla es la contribución del generador y la del motor. Entonces hago simplemente lo mismo que hicimos ahorita, lo que pasa es que no está pintado la sección. Aquí está su generador, su reactancia, el transformador y aquí está el corto. Y hago esta mallita y me diría la contribución del generador a la falla. Y de este lado está esta mallita, que es esta. Donde está la tensión interna que ya había calculado aquí arriba, la reactancia, y me da la contribución del motor y aquí la del generador. Sumo estos dos valores y me da la corriente de falla. Siempre hay que entender que la corriente de falla viene siendo el resultado de las contribuciones de la falla, de las corrientes que genera el generador, más la corriente que genera el motor. Esas dos contribuciones se suman y me darían la corriente de falla, sin ningún problema. Aquí tenemos el otro método, que es el método Thevenin. Hemos dicho que en el método de Thevenin, ¿verdad?, tengo mi dibujo de generador, toda su reactancia y la reactancia del motor. Y aquí está la falla. El voltaje de la falla en este ejercicio se ve que no estaba listo, pero como se tenía la corriente y se tiene la
tensión interna, y yo puedo calcular el voltaje entre la falla, es decir, este voltaje aquí. ¿Okay? Se puede hacer, no hay ningún problema. Así que tengo voltaje entre la falla. Y entonces hago el dibujo del lado izquierdo con la fuente de generador en corto y el dibujo del lado derecho con la tensión interna del motor en corto para calcular ZT. Para que ZT viene siendo la impedancia que se ve del sitio del corto hacia afuera. Es decir, cuánto es esta impedancia y cuánto es esta impedancia. Ya entonces ZT viene simplemente esto en paralelo con la suma de todo de esta operación. Me da ZT. Entonces, I de falla es el voltaje entre de la falla, que lo calculamos aquí arriba, entre ZT. Me da I de falla. ¿Okay? Entonces, este valor 0.55 menos 0.58, que aquí es lo mismo. 0.55, 0.658. Este da exacto, los mismos resultados que el anterior. ¿Okay? Entonces, los ejercicios son parecidos. Básicamente, para este tipo de ejercicios, claro, el otro capítulo que vamos a ver es diferente porque en el otro caso vamos a ver fallas en las redes y no solamente este específico caso. Veamos un último ejemplo. Este ejemplo también lo habíamos visto la otra vez, creo. Aquí dice un generador de 60 Hz que opera 60 Hz, tiene un valor de 500 MVA, trabaja 20 kV y una reactancia subtransitoria de 0,20. El generador alimenta una carga puramente resistiva de 400 megavatios a 20 kV. La carga está conectada directamente a los terminales del generador. Encuentra la corriente RMS, que es la corriente, ¿cómo se llama? Simétrica de cortocircuito. Y inicialmente el generador está producido sobre la base de los 500 MVA y 20 kV. Sí, se produce un cortocircuito trifásico en los terminales. Entonces, como todo está en la misma base, puedo trabajar directamente sin hacer mucha cuenta. Yo sé que el voltaje en terminal subtransitorio en el generador, ¿verdad? Sin una mallita, es sumar las reactancias, ¿verdad? Y tenemos los datos que nos dieron. Y la potencia en el momento del corto eran los 400 megavatios sobre la base que es 500. Por ahí 500 megavatios viene siendo la base, ¿no? 500. Y los 400 megavatios en el corto. Entonces la potencia en el corto es 0.8 por unidad. Entonces vemos que la potencia, ¿verdad? Viene siendo raíz de 3B por I, que es esta. Y como yo tengo la potencia del corto, tengo raíz de T y tengo el voltaje, me da la corriente en la línea. Recuerda que eso es básico. Luego, al tener la corriente de la línea que está aquí, hago mi malla, ¿verdad? Mi malla para calcular B sub G, que es el voltaje subtransitorio. Aquí tengo voltaje subtransitorio. Y luego, al tener el voltaje, ¿verdad? Y la impedancia, calculo la corriente. Es decir, la corriente que está circulando por aquí. Muy parecido al ejercicio anterior. Y que esa es la pregunta que están haciendo. ¿Cuál es la corriente? Bien, este es un repaso de dos ejercicios que hemos visto antes y uno nuevo. Entonces, el sábado, no se olviden, a partir de las 9 es el examen. Espero que todos estén ahí. Si hay alguna pregunta, me la hacen. Y bueno, por ahorita eso es todo.